Queremos analizar el protocolo tras el caso sospechoso de ébola, finalmente descartado en nuestro país. Para ello vamos a conversar con el presidente del Colegio Médico, Enrique París, quien nos acompaña en el estudio. Señor París, gracias por estar hoy con nosotros. Un gusto. Partamos por lo que todos vimos, una sala de espera en un hospital donde se anuncia por los altoparlantes que hay un caso sospechoso de ébola y que por favor la gente se vaya. ¿Tiene alguna lógica hacer algo así? Bueno, empezamos por la falla, porque también hubo cosas buenas. No, obviamente que no es la forma de comunicar a los pacientes. Normalmente en una urgencia bien organizada tiene que haber un triage que se llama, y una enfermera, un enfermero, un personal especializado tiene que hablar con los pacientes, identificar a los pacientes y calificarlos según la gravedad. Imagínense que hubiese habido un paciente con un infarto, con un ataque coronario y lo mandan para la casa, se muere. Entonces, no es la manera de comunicar la noticia y no es la manera tampoco de acercarse a los pacientes, y eso lo ha reconocido todo el mundo, incluso el subsecretario de Salud Pública dijo que no era correcta esa acción. Ahora, la ministra de Salud también decía que no le parecía tan negativo y de hecho que le parecía una reacción natural reaccionar así. Yo creo que desgraciadamente los profesionales de la salud no pueden tener reacciones, entre comillas, no la llamaría natural, sino que basada en el miedo, sino que tienen que pensar un poco y organizarse de manera de no producir alarma en la población, todo lo contrario. La idea es que no se produzca alarma, que se comunique, que se eduque a la población para evitar justamente este tipo de situaciones. Ahora, ciertas cosas que vimos en el caso puntual que acaba de ocurrir en nuestro país se pueden extrapolar a otros hospitales, incluso con más recursos, y es respecto de la indumentaria. Uno se pregunta, desde el punto de vista de la infraestructura, ropa hasta sectores de aislamiento, ¿estamos preparados en Chile materialmente para enfrentar un caso de ébola? Yo pienso que sí. De hecho, el ébola no es contagioso hasta que el paciente no tiene síntomas como vómitos, diarrea, sudoración intensa, sangramientos, lesiones en la piel. Y este paciente, si suponemos que pudiese haber tenido ébola, ¿no es cierto?, no tenía ninguno de esos síntomas. Por lo tanto, no estaba dentro del contexto del paciente que puede contagiar. Además, el contagio es por contacto directo. Lo podría haber tenido y no se contaban con los trajes, y esa es otra la queja de los trabajadores. ¿Son esos los trajes con los que tienen que tratar con un enfermo con ébola? El traje tiene que ser un traje impermeable, primero, porque no el virus, como penetra por los vómitos, diarrea, líquidos, en fin, si moja a la persona, si moja el traje y llega indirectamente a la piel, obviamente que va a poder enfermarse. Yo no sé si los trajes eran impermeables o no. Tienen que tener doble guante, tiene que tener una mascarilla especial y tiene que tener también antiparra, o sea, proteger el ojo, porque puede entrar también por la mucosa ocular. Y además tiene que tener botas resistentes al agua, porque antes de sacarse el traje, el primer traje, hay que bañarse o ducharse con un desinfectante, generalmente agua con cloro, para eliminar el virus. Si eso no fue así, bueno, hay que corregirlo. Yo creo que también el tema del altoparlante hay que corregirlo. Es un error que no se puede volver a repetir, y la comisión de expertos se formó hoy día y me imagino que pondrán corrección a todos estos elementos. ¿Estamos en Chile preparados para enfrentar un caso de ébola? Yo creo que desde el punto de vista profesional, sí. Tenemos infectólogos muy de alta excelencia, tenemos médicos intensivistas y personal de salud también. Hay que pensar que finalmente se reaccionó bien, porque si el paciente era un paciente adulto, con fiebre alta, con molestia, y venía de un país africano, que en ese momento aparentemente no estaba claro, se hicieron los protocolos, o sea, se aisló, se hospitalizó, se trató al paciente, se tomaron exámenes, afortunadamente se constató que no era ébola. Yo creo que en ese punto se trabajó bien. Nadie se asustó, además dejó de atender al paciente, como ocurrió en otros países. O sea, el personal auxiliar, las enfermeras y los médicos trabajaron bien. Si no hay trajes adecuados, si falta algo que solucionar, obviamente que hay que solucionarlo a la brevedad. Ahora, llama la atención porque los protocolos parecen estar bastante claros, pero en los dos países occidentales donde hasta ahora se sabe que han llegado personas enfermas para recibir tratamiento, se sabía que estaban enfermas, se trajeron para el tratamiento, y en ambos, tanto en España como en Estados Unidos, tenemos personal de salud que se infectó, pese a tener el conocimiento, pese a tener los procedimientos, pese a tener los materiales. ¿Qué falla en estos Desgraciadamente, casos? en ambos países, en España primero y después en Estados Unidos, un personal auxiliar se infectó, enfermera. La enfermera en España dice que ella con el guante se tocó la cara, y eso es un grave error, porque el guante estaba contaminado probablemente y el virus
entra por la piel, por así decirlo, aunque no haya una lesión, entra por la piel. En el otro caso todavía no está claro cuál es la causa. Eso significa que el personal no fue entrenado suficientemente bien entrenado. Y ese es el temor, sí, que tiene el personal de acá de Chile. O sea, hay que entrenarlos a la brevedad posible, hay que hacer cursos. Por eso me parece lógico también que los pacientes ojalá se concentren en pocos lugares, no en todos los hospitales de Chile, sino que en pocos lugares donde haya entrenamiento. Tiene que haber una UCI, además, una UCI muy especial con aislamiento, con control del aire. Es decir, se requiere una infraestructura muy avanzada que Chile la tiene. Algunas UCI son muy buenas de hospitales públicos y también de hospitales privados, así que ahí yo no creo que está el problema. El problema está en el entrenamiento y obviamente corregir y que no vuelva a repetirse esto que ocurrió en otros países. ¿Sería lo lógico, por ejemplo, que en Santiago hubiera un solo centro donde se intentara focalizar todos los casos de ébola que eventualmente pudieran presentarse? Yo pienso que sí, Daniel, un centro público y a lo mejor un centro privado, y aquí en ese caso va a haber que tener mucho control con el transporte, porque el paciente no va a consultar ahí, obviamente. Puede consultar en cualquier lugar, y ese es el temor que tienen también en la atención primaria. Y el transporte tiene que ser muy, muy controlado. O sea, ambulancias especiales, con los trajes especiales, después hay que desinfectarlas, en fin. Eso va a haber que manejarlo muy, digamos, finamente. ¿Qué pasa con las zonas aisladas, si es que se detecta un caso, porque puede detectarse después de que pase por el aeropuerto y ya esté en regiones, sobre todo en regiones aisladas? ¿Hay que poner centros ahí también? Sí, yo creo, y el Ministerio está de acuerdo con eso, que probablemente hay que poner un centro importante en el sur, otro en el norte, que sea capaz obviamente de acoger a esos pacientes. Hay que recordar que el periodo de incubación es muy largo, 20-21 días. En ese periodo de incubación el paciente no tiene síntomas, pero tampoco contagia, afortunadamente. Cuando comienzan los síntomas, cuando comienza la enfermedad, contagia. Y yo diría que más bien contagia justamente cuando está con expulsión de secreciones, de líquidos desde dentro del organismo. Por lo tanto, obviamente que hay que tener centros pilotos o centros importantes en el sur y en el norte. Me parece bien. Es una enfermedad que hemos tenido, entre otras cosas, porque no tiene cura. Dependiendo de la cepa, el porcentaje de muerte, que en este caso ha llegado como al 50% con esta cepa. ¿Hay posibilidades, o qué tan ciertas son las posibilidades de que el ébola llegue a Chile? La mortalidad del ébola comenzó con el 90%. Después, medidas que ha hecho la OMS en África, lograron bajar al 70-74%. En este momento es del 50%, es verdad. Dentro del equipo de salud, voy a hacer un homenaje al equipo de salud, la mortalidad es mucho más alta. O sea, han muerto muchos agentes sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, cuidando a los enfermos. Por eso yo creo que hay que hacerle un homenaje a ellos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es tratamiento de sostén por el momento. O sea, intubar al paciente, colocarle drogas vasoactivas, colocarle volumen, ventilarlo, pero hay la posibilidad de que el suero de los pacientes que se han mejorado, hay 8.000 pacientes contagiados y 4.000 muertos, o sea, hay 4.000 que se han mejorado en forma espontánea. Esos pacientes tienen anticuerpos contra el ébola y se sanaron. Ese anticuerpo se puede sacar, igual como se hace con el virus Anta, e inyectar a un paciente que esté enfermo. La otra posibilidad es seguir con el tratamiento en base a la modificación genética que hizo en una planta de tabaco. La planta de tabaco fue capaz de crear una especie de anticuerpo que se une a los receptores que tienen las células humanas para que el virus pueda entrar. Es decir, es una llave que utiliza el virus que se puede bloquear con este receptor o con este mecanismo. Y la otra posibilidad es la vacuna. Hay que desarrollar rápidamente una vacuna, ojalá que a principios del año próximo tengamos vacuna para poder vacunar a toda la gente, a todos los susceptibles. Enrique París, presidente del Colegio Médico, muchas gracias por haber estado hoy en CNN Chile. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya estamos de regreso en CNN Prime.